En el corazón de Madrid, donde el lujo no es un capricho sino una obligación, hay pecados que no se perdonan. No hablamos de crímenes de sangre, sino de algo mucho peor a los ojos de la élite: la mancha de la imperfección. Y esa mañana, la perfección del Hotel Emperador Palace tenía una grieta. Una figura inmóvil, sentada en el sillón de terciopelo esmeralda más codiciado del vestíbulo, justo bajo el resplandor del gran candelabro de cristal de Murano. No era un huésped, no era un cliente. Era una ofensa visual, un error en la impecable sinfonía del éxito que Ricardo, el director del hotel, se esmeraba en componer cada día. Desde su posición, junto a la recepción de mármol de Carrara, sus ojos no veían a un hombre, sino un problema que respiraba. El aire dentro del Emperador Palace olía a lirios frescos, a cera de abeja recién pulida y al sutil aroma del dinero antiguo. Un perfume cuidadosamente diseñado para susurrar poder y exclusividad. Sin embargo, Ricardo juraría que podía percibir, atravesando esa barrera de opulencia, un hedor a humedad, a ropa sucia y a calles frías. Un olor que no pertenecía a su mundo y que amenazaba con contaminarlo todo. Fuera, una llovizna fría y persistente azotaba el asfalto de la Gran Vía, haciendo que las luces de los neones y los faros de los coches se desdibujaran en un lienzo impresionista. El sonido del tráfico era un murmullo sordo y lejano, amortiguado por los gruesos cristales del hotel. Dentro, el silencio era casi sagrado, roto únicamente por el tintineo discreto de una cucharilla de plata contra una taza de porcelana en la cafetería adyacente. Ricardo sentía cada segundo de la presencia de aquel hombre como un golpe de martillo en su nuca. El individuo vestía harapos que alguna vez pudieron ser ropa. Su barba era un nido de canas desordenadas y sus manos, curtidas y sucias, descansaban sobre los reposabrazos del sillón como si hubiera nacido para sentarse allí. Era una provocación silenciosa, un desafío directo a todo lo que Ricardo representaba. Su pulso se aceleró, pero su rostro permaneció como una máscara de serenidad profesional. La procesión de huéspedes importantes no tardaría en comenzar. Hoy llegaba la marquesa de Valdepeñas, una mujer cuya fortuna era tan legendaria como su aversión por cualquier cosa que considerara vulgar. La simple visión de aquel mendigo podría costarle al hotel no solo un cliente vitalicio, sino una mancha en su reputación que ni el mejor equipo de relaciones públicas podría limpiar. El director alisó su traje de corte italiano, un gesto automático que realizaba siempre que la presión aumentaba. No podía simplemente llamar a seguridad y sacarlo a rastras. Eso generaría una escena, un espectáculo de mal gusto. Tenía que ser quirúrgico, rápido y silencioso. Debía extirpar el tumor antes de que hiciera metástasis en la conciencia de sus clientes. Con una respiración profunda, comenzó a caminar por el inmenso vestíbulo. El sonido de sus zapatos de cuero, hechos a medida en Florencia, resonaba sobre el suelo de mármol con una cadencia firme y autoritaria. Cada paso era una declaración de intenciones. Los botones, los recepcionistas, e incluso un par de huéspedes que esperaban a sus chóferes, se percataron del cambio en la atmósfera. El director se movía. Algo estaba a punto de suceder. Mientras se acercaba, Ricardo detalló con repulsión al hombre. No solo era la ropa, era la absoluta quietud. No pedía dinero, no molestaba a nadie. Simplemente estaba allí, observando el ir y venir de la opulencia con unos ojos que, a pesar de la suciedad de su rostro, brillaban con una inteligencia extraña y penetrante. Eran ojos que no reflejaban desesperación, sino una calma perturbadora, casi analítica. Se detuvo frente al sillón, proyectando su sombra sobre el anciano. Su altura y su impecable presencia estaban diseñadas para intimidar, para recordar a cualquiera cuál era su lugar. Forzó la más amable de sus sonrisas, una obra de arte de la hipocresía corporativa. «Buenos días, caballero. Disculpe la molestia. ¿Puedo ayudarle en algo?» Su voz era suave como la seda, pero con un filo de acero oculto bajo cada sílaba. El anciano levantó la vista lentamente, sin una pizca de sorpresa o miedo. Sus ojos se clavaron en los de Ricardo, y por un instante, el director sintió una extraña sensación de ser él el evaluado, el examinado. «Solo estoy descansando mis viejos huesos del frío de Madrid», respondió el hombre. Su voz era rasposa, pero firme,
No había el temblor suplicante que Ricardo esperaba, el tono de quien sabe que está en un lugar prohibido. Comprendo perfectamente, continuó Ricardo, manteniendo la sonrisa artificial. Sin embargo, este es un establecimiento privado, un espacio reservado exclusivamente para el confort y la seguridad de nuestros huéspedes. Me temo que no puede permanecer aquí. El hombre no se inmutó. Su mirada se desvió por un segundo, recorriendo la grandiosidad del vestíbulo. Contempló las columnas doradas, los frescos del techo que imitaban a los del Palacio Real, el ir y venir de hombres de negocios con maletines de piel. Parecía estar absorbiendo cada detalle, no con la admiración de un pobre, sino con la mirada crítica de un coleccionista. «Es un lugar hermoso», dijo el anciano casi para sí mismo. «Cada detalle está en su sitio. Una simetría casi perfecta. A usted le gusta la simetría, ¿verdad, director?» Ricardo sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía su cargo? La pregunta era tan inesperada, tan precisa, que desarmó por completo su guión. El hombre no estaba jugando a la defensiva. Estaba controlando la conversación. La rabia comenzó a bullir bajo la superficie de la calma de Ricardo. Esto ya no era una simple infracción, era una burla. «Le agradezco su apreciación estética», replicó Ricardo, su voz perdiendo la falsa calidez y volviéndose gélida. «Pero mi paciencia, a diferencia de la arquitectura de este hotel, tiene un límite. Le pido, por última vez y con la máxima educación, que abandone las instalaciones de inmediato». El anciano suspiró, un sonido largo y cansado. Se removió en el asiento, y por un momento Ricardo pensó que finalmente se levantaría y se marcharía. Pero en lugar de eso, el hombre se reclinó aún más en el lujoso terciopelo, desafiándolo con la mirada. «¿Y si me niego?», preguntó, con una serenidad que era pura insolencia. Fue la gota que colmó el vaso. La máscara de Ricardo se resquebrajó. La cortesía había fracasado. Era hora de usar la fuerza. Con un gesto casi imperceptible, una leve inclinación de cabeza, hizo una señal al jefe de seguridad, un hombretón llamado Javier que esperaba discretamente cerca de la entrada. Javier y otro guardia, ambos con trajes oscuros y auriculares discretos, se acercaron con paso rápido pero silencioso. Su presencia era una promesa de acción inminente. El ambiente en el vestíbulo se cargó de una tensión palpable. Los pocos testigos contuvieron la respiración, sus iPhones listos para grabar el inevitable escándalo. «Ha agotado todas las vías diplomáticas, señor», sentenció Ricardo. Su voz ahora era un susurro peligroso y autoritario. «Ha cometido usted el error de confundir mi educación con debilidad. Ahora, por favor, acompáñelos». Los dos guardias se posicionaron a cada lado del anciano. Javier puso una mano grande pero, por ahora, gentil sobre el hombro del hombre. «Señor, por favor, levántese y venga con nosotros. No hagamos esto más difícil de lo necesario». El anciano miró la mano sobre su hombro y luego, una vez más a Ricardo. Una sonrisa enigmática, casi triste, se dibujó en su rostro agrietado. «Claro que no lo haremos difícil», dijo, y su tono de voz cambió, adquiriendo un peso, una resonancia que parecía llenar todo el vestíbulo. Lentamente, con la ayuda de los guardias que lo flanqueaban, el hombre se puso de pie. Su fragilidad parecía desaparecer, reemplazada por una dignidad imponente que no encajaba con sus ropas. Mientras lo escoltaban hacia las grandes puertas de cristal que daban a la fría y lluviosa Gran Vía, el anciano se detuvo, giró la cabeza. Su mirada encontró la de Ricardo a través del vasto espacio del vestíbulo. El director lo observaba con una mezcla de triunfo y desprecio, satisfecho de haber restaurado el orden en su universo. Entonces, el anciano habló, y su voz, sin necesidad de gritar, cortó el silencio como un cuchillo. «Hay cimientos, director, que parecen sólidos como la roca de una montaña», dijo con una claridad escalofriante. «Pero a veces, una sola mañana de lluvia insistente es suficiente para recordarles que, en el fondo, solo están hechos de barro y arena». La puerta giratoria se movió, y el hombre fue expulsado a la intemperie gris de Madrid. Ricardo se quedó inmóvil en medio de su perfecto vestíbulo, pero por primera vez sintió una corriente de aire helado que no venía de la calle. Las palabras del anciano resonaban en su mente, no como la queja de un indigente, sino como una profecía.
Una mancha de inquietud mucho más profunda que la que había causado la presencia del hombre comenzó a extenderse por su alma, mientras veía la figura desamparada desaparecer entre la multitud, dejando tras de sí una pregunta terrible y silenciosa. ¿Qué acababa de hacer? Ricardo permaneceu estático, um pilar de orgulho no centro do seu império de mármore e silêncio. O eco das palavras daquele homem, barro e areia, agarrava-se às cortinas de veludo, rastejava pelos tapetes persas e sussurrava nos seus ouvidos com a insistência de uma consciência culpada. Por um momento, a rotina imaculada do hotel pareceu parar. O tempo esticou-se como um elástico prestes a partir-se, e tudo o que existia era a imagem daquele velho a ser engolido pela indiferença cinzenta de Madrid. Negó com la cabeça, um gesto brusco para librarse de ese inexplicable presentimiento. Era absurdo. Había cumplido con su deber. Había protegido la santidad de su establecimiento. Ese hombre era solo un vagabundo, uno de los muchos que la metrópolis engendraba y abandonaba en sus calles. Sus palabras no eran una profecía. Eran los delirios resentidos de un fracasado. Ricardo se recompuso, se ajustó la corbata y dirigió a sus empleados una mirada fría, una advertencia silenciosa para que todos volvieran a la normalidad. Su mirada se fijó en el trono de terciopelo esmeralda, ahora vacío, el lugar donde se había sentado el problema. Parecía manchado, profanado. Con fría determinación, caminó hacia la silla, con la intención de llamar al equipo de limpieza para que la desinfectara, para borrar cualquier rastro físico de aquella invasión. Extendió la mano para inspeccionar la tela, pero se detuvo a medio paso. Había algo allí. En la base del asiento, apoyado en uno de los reposabrazos, yacía un pequeño objeto de madera oscura. No era basura. Era una pieza de ajedrez. Un rey. Ricardo lo recogió, sintiendo su peso inesperado en la palma. La madera era de ébano, pulida tras innumerables partidas, suave y fresca al tacto. Era una pieza antigua, posiblemente valiosa, con un nivel de detalle en su tallado que denotaba una artesanía perdida hace mucho tiempo. No pertenecía a un mendigo. Una creciente confusión empezó a luchar contra su certeza. ¿Cómo podía ese hombre tener algo así? ¿Y por qué lo habría dejado atrás? Miró la pieza, la diminuta corona y la expresión severa grabada en el rostro del rey. Parecía mirarlo fijamente, juzgándolo. Sintió el impulso de tirarla a la basura, de deshacerse de esa evidencia desconcertante, pero algo lo detuvo. Guardó la pieza en el bolsillo de su abrigo. Su frío sólido contra su cadera era un recordatorio constante e incómodo. En ese preciso instante, las puertas giratorias se abrieron con un suave silbido, anunciando la llegada de un torbellino de asistentes, maletas Louis Vuitton y el inconfundible aroma del perfume más caro del mundo. En el centro de todo, como una emperatriz que inspecciona su territorio, se encontraba la marquesa de Valdepeñas. Ricardo dejó de lado sus dudas, y su máscara de afabilidad profesional se ajustó a la perfección. El verdadero reto del día estaba a punto de comenzar. Marquesa, qué placer tenerla de vuelta en el palacio del emperador. Madrid no sería lo mismo sin usted, dijo Ricardo, inclinándose con la misma reverencia que sabía que ella esperaba. La marquesa, una mujer cuya edad era un secreto de estado guardado tras capas de maquillaje y joyas, le ofreció una sonrisa que no le llegó a los ojos. Ricardo, querido, espero que mi suite real esté tan impecable como siempre. El vuelo desde Ginebra fue una auténtica pesadilla, y necesito silencio y perfección. Por supuesto, marquesa. Todo está preparado a su gusto. Nuestro equipo de primera ha cuidado cada detalle. Si me lo permite, por favor, acompáñeme a recepción para formalizar su llegada. La condujo por el vestíbulo, sintiendo el peso de las miradas de todos. La presencia de la marquesa era un espectáculo en sí misma. Llegaron a la recepción de mármol, donde la joven recepcionista, Elena, ya estaba preparando sus documentos con una sonrisa nerviosa. Bienvenida de nuevo, señora marquesa. Su nombre, por favor, para que conste, dijo Elena, siguiendo el protocolo habitual. La marquesa arqueó una ceja perfecta. Querida, llevo 20 años viniendo a este hotel. Si a estas alturas todavía necesitas preguntarme mi nombre, quizá te hayas equivocado de profesión. Elena se sonrojó de vergüenza y balbuceó una disculpa.
Ricardo intervino con suavidad. Es solo protocolo, marquesa. Una formalidad tediosa. Elena, por favor, proceda con el registro de la marquesa de Valdepeñas. La suite real. La recepcionista se volvió hacia la pantalla, sus dedos sobre el teclado. Su sonrisa nerviosa flaqueó y luego desapareció. Frunció el ceño, haciendo clic con el ratón con creciente urgencia. El silencio se prolongó más de lo socialmente aceptable. ¿Hay algún problema, señorita?, preguntó la marquesa con la voz llena de impaciencia. No, claro que no, señora. Es que no encuentro la reserva, susurró Elena, con pánico brotando de sus ojos, mientras miraba a Ricardo en busca de ayuda. A Ricardo se le heló la sangre. Imposible. Él mismo había supervisado la reserva. Había hablado con el asistente de la marquesa 3 veces la semana anterior. No puede ser. Vuelve a comprobarlo. Valdepeñas. Contigo. Ya lo he comprobado, director. 3 veces. No hay ninguna reserva a ese nombre para la suite real. De hecho, la suite figura como ocupada. La declaración quedó suspendida en el aire como humo venenoso. Ocupada. La palabra era un insulto. Una bofetada a la mujer más poderosa de su lista de clientes. La marquesa soltó una breve carcajada de incredulidad. ¿Ocupado? Richard, ¿es una broma pesada? ¿Quién se atrevería a ocupar mi suite? Desesperado, Ricardo rodeó el mostrador y miró la pantalla. Era cierto. El sistema mostraba la suite real en rojo brillante, indicando que estaba ocupada. Y el nombre del huésped, el nombre que apareció era tan surrealista, tan absurdamente imposible, que por un momento creyó estar alucinando. El huésped registrado era el señor Nadie. Debe ser un error del sistema, un fantasma informático, dijo Ricardo, buscando a toda prisa una solución. Le pido disculpas, marquesa, lo resolveremos de inmediato. Elena, llámame ahora mismo. Pero la marquesa ya no escuchaba. Su rostro era una máscara de furia gélida. Un error. Ricardo, el único error eres tú. Diriges este hotel como si fuera una pensión de provincias. Durante años soporté tu arrogancia porque, al menos, eras eficiente. Pero esto es el fin. Se volvió hacia su séquito. Vamos, iremos al Ritz. Y ten por seguro, Ricardo, que todo el círculo social de Madrid sabrá antes del anochecer que el emperador Palas trata a sus clientes más fieles como basura. Sin decir una palabra más, la marquesa y su séquito se dieron la vuelta y se marcharon, dejando tras sí un silencio sepulcral y la carrera de Ricardo hecha trizas. Permaneció allí, paralizado, humillado ante todo su personal, el arquitecto de un mundo perfecto viendo cómo sus muros se derrumbaban a su alrededor. Se retiró a la soledad de su lujosa oficina, su santuario transformado ahora en una cámara de tortura. Su teléfono sonaba sin parar, su superior exigiendo explicaciones, el asistente de la marquesa anunciando formalmente el fin de su relación comercial, periodistas de chismes que ya habían percibido el olor a sangre. Ricardo los ignoró a todos. Su mente repasaba los acontecimientos de la mañana en bucle. La llegada del anciano, sus enigmáticas palabras, la pieza de ajedrez en su bolsillo, la reserva fantasma en nombre de Don Nadie. No podían ser coincidencias. Era un patrón, un ataque deliberado y perfectamente ejecutado. ¿Pero cómo? ¿Quién tenía tanto poder y tanta motivación? Sacó el rey de ébano de su bolsillo y lo colocó sobre su escritorio de caoba pulida. Ella lo observó, intentando descifrar su mensaje. Un rey, una pieza que podía moverse en cualquier dirección, pero solo una casilla a la vez. Poderosa, pero vulnerable. Una pieza que, si era acorralada, significaba el fin de la partida. Jaque mate. Con un presentimiento terrible, abrió su portátil. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Ignoró los correos electrónicos llenos de pánico y abrió el buscador. ¿Qué sabía del hombre? Nada. Un mendigo. Una cara sucia. Ojos inteligentes. Y la pieza de ajedrez. Con vacilación, escribió en la barra de búsqueda. Famoso empresario español, ajedrecista. Aparecieron miles de resultados. Nombres, rostros, artículos. Nada le sonaba. Intentó algo más, con más desesperación. Multimillonario excéntrico desaparecido, Madrid.
La lista era más corta, pero seguía siendo inútil. Se sentía como un tonto. Estaba persiguiendo fantasmas, conectando puntos que no existían. Todo por un encuentro extraño y un problema técnico. Quizás la marquesa tenía razón. Quizás simplemente estaba perdiendo el control. Fue entonces cuando recordó otro detalle. El anciano no solo había dicho barro y arena. Había dicho algo sobre simetría. ¿Le gusta la simetría, director? Era una observación muy específica y personal. Ricardo era famoso por su obsesión con el orden y la simetría en el diseño del hotel. Sus manos temblaban mientras escribía una nueva búsqueda, Simetría de ajedrez de Alejandro Balbuena. El primer resultado fue un artículo de una vieja revista de negocios, de más de 20 años de antigüedad. El título era El magnate fantasma, la filosofía simétrica de Alejandro Balbuena, el rey de los hoteles de lujo. Ricardo hizo clic en el enlace, con el corazón latiéndole con fuerza. El artículo describía al fundador del Imperio Emperador Palas, un hombre que amasó su fortuna de la nada, un genio conocido por su ingenio estratégico de maestro del ajedrez y su obsesión por la simetría perfecta, en todo desde sus negocios hasta la arquitectura de sus hoteles. Y entonces, la frase que lo hizo desaparecer. Balbuena, quien no había sido visto en público durante una década, era famoso por poner a prueba a sus gerentes de maneras poco ortodoxas, creyendo que el verdadero carácter de un hombre solo se revela ante lo inesperado, a menudo disfrazándose para visitar sus propios establecimientos. Junto con el artículo había una fotografía en blanco y negro. Un hombre más joven, de traje y mirada penetrante, miraba a la cámara con absoluta confianza. Eran los mismos ojos. Los ojos que lo habían observado desde el sillón de terciopelo esmeralda. Ricardo sintió que el aire le abandonaba los pulmones. No era un mendigo. No era un don nadie. Era Alejandro Balbuena, el fundador, el dueño, el dios de ese universo que él, Ricardo, se había atrevido a profanar. Había expulsado al rey de su propio castillo. En ese preciso instante, un sonido agudo rompió el silencio de su oficina. Una notificación en su ordenador. Había llegado un nuevo correo electrónico, que aparecía en la esquina de su pantalla. El remitente era una dirección que nunca había visto, un simple aviaemperadorglobal.com. El asunto del correo electrónico contenía solo una palabra: verificar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el teléfono de su oficina sonó con una urgencia estridente. Era Elena, la recepcionista, con la voz temblorosa por el pánico y el asombro. Señor director, tiene que venir al vestíbulo. Ahora mismo. Los televisores. Todos los televisores. Ricardo no esperó a que terminara. Sin abrir el correo, se puso de pie de un salto, con el cuerpo moviéndose por puro instinto, aterrorizado. Salió corriendo de su oficina, recorrió el pasillo y se detuvo en el rellano con vistas al gran atrio. Lo que vio lo hizo agarrarse a la barandilla para no caerse. En todas las enormes pantallas de plasma del vestíbulo, las que normalmente mostraban imágenes de paisajes exóticos y promociones de lujo, solo había una imagen. Era una fotografía de alta definición de su propio rostro, captada momentos antes por la cámara de seguridad, mirando con desprecio al anciano sentado en el sillón. Y debajo, en grandes letras blancas, la frase que había pronunciado el anciano, ahora convertida en una oración. Hay cimentaciones que parecen sólidas como una roca, pero en el fondo solo están hechas de barro y arena. Mientras los huéspedes y el personal observaban las pantallas conmocionados y confundidos, las puertas giratorias de la entrada principal comenzaron a moverse. Una figura las cruzó y se detuvo en el centro del vestíbulo, bajo la gran lámpara de araña. Él no era un mendigo. El hombre vestía un traje de cachemira a medida, de un gris carbón que parecía absorber la luz. Su cabello y barba, antes descuidados, ahora estaban perfectamente recortados, revelando los rasgos marcados de un rostro acostumbrado a imponerse. Calzaba zapatos de cuero que brillaban con un brillo discreto. Era Alejandro Balbuena, no una sombra del pasado, sino una fuerza de la naturaleza, presente y aterradora. No estaba solo. Detrás de él venían dos hombres de aspecto severo, claramente abogados, y una mujer con una tableta en la mano,
su directora de operaciones. Balbuena levantó lentamente la mirada, recorriendo el salón, pasando por los rostros atónitos de todos, hasta encontrarse con los ojos de Ricardo, que lo observaba paralizado desde el balcón. Entonces, con la misma calma inquietante con que había hablado horas antes, pero ahora con una voz que resonaba con el poder del trueno, Balbuena habló para que todos lo oyeran. «Buenos días, director. Creo que debemos hablar de simetría y de su despido. El universo cabe en un instante. Para Ricardo, ese instante duró una eternidad. Paralizado en el balcón, su mundo de perfecta simetría se había hecho añicos. Abajo, en el epicentro de su humillación, se encontraba no solo un hombre, sino el arquitecto original de ese Edén, el fantasma que había regresado para reclamar su creación y juzgar al ángel caído que la custodiaba. La voz de Alejandro Balbuena, tranquila pero con el peso de una losa de granito, llenó el vestíbulo. Despedir es una palabra tan administrativa, ¿no crees, Ricardo? Tan limpia. Lo que pasó aquí hoy es algo mucho más visceral. Es una podredumbre en el alma de este edificio. Y vine hoy, no a podar una rama, sino a arrancar la raíz enferma. Ricardo sintió que le flaqueaban las piernas. Bajó las escaleras de mármol, ya no con su paso autoritario, sino con la vacilación de un preso camino del cadalso. Su mente gritaba, buscando excusas, justificaciones, pero tenía la boca seca. Las palabras morían antes de poder nacer. Llegó a la planta baja, a pocos metros de Balbuena, expuesto bajo el resplandor acusador de la lámpara de araña. Señor Balbuena, yo no sabía. Si sabía quién era usted. Logró balbucear. Alejandro soltó una breve carcajada, sin alegría. Un sonido seco, como hojas muertas al pisarlas. Ah, ahí está. La raíz del problema, cruda y cruda. Si supiera quién eres, tu respeto, tu decencia, tu humanidad, son un privilegio que solo concedes a quienes consideras dignos. A un título, a un traje caro, a una cuenta bancaria. Dio un paso al frente, y su séquito permaneció inmóvil como estatuas. Sus ojos, los mismos que horas antes parecían cansados y viejos, ahora ardían con una intensidad que hizo que Ricardo se encogiera. Yo construí este hotel, Ricardo. Cada columna, cada ventana, cada maldito lirio fresco del atrio fue diseñado con una sola filosofía: que el verdadero lujo no reside en el oro de las paredes, sino en la dignidad con la que se trata a cada alma que cruza estas puertas. Es un santuario, no un tribunal donde se decide quién merece calor y quién merece la lluvia fría. Su mirada recorrió el pasillo, deteniéndose en el sillón de terciopelo esmeralda. Ese sillón fue el primer mueble que elegí. Lo coloqué allí, frente a la puerta, como símbolo, para que lo primero que vieran al entrar fuera una invitación al descanso, un abrazo silencioso. Pero tú, en tu búsqueda de la perfección estéril, lo convertiste en un trono de juicio. Y hoy, yo soy tu juez. La humillación de Ricardo fue total. Su pueblo, el mismo que le había temido y obedecido sin rechistar, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Había sido desenmascarado. Su poder se revelaba vacío y frágil. El incidente con la marquesa, el señor Don Nadie, en la suite real, susurró Richard, en un intento desesperado por comprender la mecánica de su final. Un truco sencillo, dijo Balbuena con desdén. Una pequeña obra de teatro digital montada por mi equipo. Bastaba con una llamada mía esta mañana para que la marquesa, una vieja amiga con la que compartí mi pequeño experimento, interpretara su papel a la perfección. Todo era una prueba, Ricardo. Una prueba que fallaste estrepitosamente antes de empezar. Fallaste en el momento en que miraste a un ser humano y solo viste un problema que había que eliminar. El director de operaciones de Balbuena se adelantó y le entregó una tableta a Ricardo. En la pantalla estaba su carta de renuncia, ya redactada. Aceptada con efecto inmediato, decía. Ricardo miró el documento, luego el rostro impasible de Balbuena, y supo que no había apelación. Y fue en ese momento de derrota absoluta que Balbuena asestó el golpe final, el que atacó no su carrera, sino su alma, un giro inesperado que nadie, y mucho menos Ricardo, podría haber anticipado. ¿Sabes por qué me puse ese disfraz, Ricardo? ¿Crees que fue solo el capricho excéntrico de algún aburrido multimillonario? La voz de Balbuena bajó.
volviéndose íntima, llena de un viejo dolor. Hace 40 años, en esta misma ciudad, no muy lejos de aquí, murió mi padre. No murió en un hospital rodeado de su familia. Murió congelado en un callejón, tras ser expulsado de un café donde solo quería resguardarse de la nieve. Era un buen hombre, un carpintero que lo perdió todo en la crisis financiera. Un hombre cuyo único delito fue parecer pobre. El silencio en el vestíbulo se volvió denso, sagrado. La historia ya no trataba de un hotel, era sobre un hijo que honraba a su padre. Lo echaron porque su apariencia molestaba a los clientes. Lo trataron como basura, como una plaga en su paisaje perfecto. Juré sobre su tumba que construiría un imperio, que construiría lugares tan magníficos que reyes y reinas vendrían a visitarlos. Pero también juré que dentro de esos palacios, la regla fundamental, la única regla inquebrantable, sería que nadie volvería a ser juzgado por su apariencia. Que la puerta siempre estaría abierta. Señaló a Ricardo con un dedo tembloroso. Esta mañana, cuando me miraste, no me viste a mí, viste a mi padre. Y le hiciste exactamente lo mismo. Lo dejaste al frío, y con eso, no solo me insultaste, sino que profanaste la memoria sobre la que se construyó todo este imperio. La venganza no fue épica por grandiosa. Fue épica por ser tan profundamente personal. Ricardo por fin lo entendió. No había perdido su trabajo. Se había convertido en el villano de la historia más sagrada de Alejandro Balbuena. Era una mancha que jamás podría borrar. Con la sentencia dictada, Balbuena pareció liberarse del peso del pasado. Su mirada recorrió los rostros asustados del personal. Se detuvo en Elena, la joven recepcionista, que intentaba esconderse tras su monitor, temblando. «Tú», dijo con una voz ahora sorprendentemente suave, «acércate». Elena se acercó vacilante, esperando ser la siguiente en ser despedida. «Te he visto antes», dijo Balbuena. «Vi tu vacilación cuando la marquesa te humilló. Vi tu incomodidad cuando tu director te dio la orden de expulsarme. Vi en tus ojos un conflicto entre el deber y la decencia. Y la decencia casi triunfó». Se dirigió a su director de operaciones. «A partir de mañana, la señorita Elena comenzará un nuevo programa de capacitación. Quiero que se convierta en la nueva directora de hospitalidad de este hotel. Su primera tarea será reescribir todos los protocolos para garantizar que la empatía siempre prevalezca sobre la eficiencia». Elena lo miró fijamente, con los ojos abiertos por la incredulidad y las lágrimas aflorando. Un futuro con el que nunca se había atrevido a soñar le había sido entregado entre las ruinas de la carrera de otro hombre. Balbuena volvió su atención a Ricardo una última vez. «Tu simetría era una ilusión, Ricardo. Era hueca. Porque la verdadera simetría en la vida no se encuentra en líneas rectas ni en ángulos perfectos. Está en el equilibrio entre el éxito y la compasión. Y en eso, eres la persona más desequilibrada que he conocido». Seguridad, ahora bajo nuevas órdenes, se acercó discretamente a Ricardo. No con agresividad, sino con firmeza. El exdirector, un hombre que por la mañana tenía el mundo a sus pies, ahora era un don nadie. Le entregó la tableta, se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas giratorias. Al pasar junto al sillón de terciopelo esmeralda, ahora un monumento a su caída, la pieza de ajedrez de ébano, que Balbuena le había dejado, se le cayó del bolsillo, rodando por el suelo de mármol con un sonido solitario y definitivo. Jaque mate. Las puertas giratorias se abrieron de par en par, y Ricardo salió a la misma fría lluvia madrileña a la que había condenado a su juez. El ciclo se había completado, los cimientos de barro y arena se habían derrumbado, y sobre ellos, algo nuevo, y quizás mejor, estaba a punto de construirse. Narrador, voz en off, directamente al público. Una historia de orgullo, prejuicio y venganza, que no sirvió para destruir, sino para reconstruir algo perdido. Una lección grabada en el corazón de Madrid. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció este giro? ¿Crees que la venganza de Alejandro Balbuena fue justa o excesiva? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué opinas. Y si las historias con giros emocionantes como este son tu pasión, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Una última pregunta para nuestra increíble comunidad.
¿Desde qué ciudad de España o del mundo nos ven hoy? Nos encanta saber a dónde llegan nuestras historias. Comenta abajo. Hasta la próxima historia.